Una ecuación lineal general de orden n puede presentarse de diferentes formas. La primera forma que aparece es la ecuación general lineal de orden n no homogénea. Y esta ecuación se representa mediante la siguiente expresión. B sub 0, función de x, de la derivada n de y respecto de x. B1, función de x, la derivada n-1 de y respecto de x, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, las derivadas van en orden descendente, ¿verdad? n-1 hasta llegar a la derivada de orden 1 y la variable sin derivar. Por eso estamos hablando de ecuación lineal. Y del otro lado de la igualdad tenemos una r de x. Entonces, esta es una ecuación lineal general de orden n no homogénea. Se llama no homogénea porque tenemos una función de x del otro lado de la igualdad. La ecuación lineal general de orden n homogénea es la misma ecuación del lado izquierdo, de nuestro lado izquierdo, pero del otro lado de la igualdad es igual a 0. Es decir, que cuando tenemos una ecuación igualada a 0, es una ecuación homogénea. Esa es la diferencia. No homogénea es cuando tenemos una función de x del otro lado de la igualdad, y homogénea es cuando tenemos la igualdad igual a 0, ¿verdad? Asimismo, la ecuación lineal general con coeficientes constantes de orden n homogénea es aquella en la cual en lugar de b sub 0 función de x es solo b sub 0. En lugar de b1 función de x solo tenemos b1. Y así sucesivamente todos los coeficientes b que aparecen en la ecuación son constantes, son números. Aquí ya no son función de x, no dependen de x. Es decir, esta es una ecuación general, lineal general con coeficientes constantes de orden n y además homogénea. Estas son las que vamos a trabajar en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos coeficientes constantes y además es homogénea. Es decir, del otro lado de la igualdad tenemos un 0. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, entonces vamos a mencionar los operadores diferenciales. ¿Por qué estamos hablando de operadores diferenciales? Porque si se dan cuenta ustedes, acá esto de derivada de n, de y respecto de x, es una expresión, son expresiones, son términos muy grandes. Entonces, un operador diferencial lo que viene a hacer es a resumir esto que tenemos acá. Y dice que la derivada acá de la variable y va a ser igual a la derivada acá de y respecto de x. Es decir que yo en lugar de derivada k de y respecto de x, yo puedo colocar d a la k de y. Es decir, nos ahorramos una bonita cantidad de términos a la hora de escribir nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Cómo quedaría esta expresión? Es decir, con esto nosotros vamos a encontrar una función de operadores respecto de una variable y igual a 0. Es decir, si lo escribimos nos quedaría b sub 0. En lugar de derivada n de y respecto de x, escribimos dn. B1 se copia porque es un número. dn menos 1 de y respecto de x nos quedaría operador de n menos 1 más, etcétera, etcétera. Y acá, derivada de y respecto de x, sería solamente d. bn nos queda acá. Y en lugar de colocar y acá, paréntesis, y como indicando que todas estas derivadas son de la variable y. Es decir que esta expresión que tenemos acá es la misma que tenemos acá. Con la diferencia de que aquí tenemos diferenciales para expresar las derivadas y aquí tenemos operadores diferenciales. Es decir,
La D mayúscula significa derivada. Y cuando estamos hablando de derivadas, aquí pongan mucha atención, no podemos decir D a la N, sino decimos la derivada enésima. Aquí no podemos decir D elevado a N-1, sino la derivada N-1ésima. Entonces, no son potencias, sino que lo que tenemos ahí son derivadas. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos nuestra ecuación con operadores diferenciales, la que escribimos en la anterior diapositiva. Ahora, aquí aparece una ecuación auxiliar, donde vemos que nuestra función ahora va a ser de m y va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos con esta ecuación auxiliar? Lo que voy a hacer para empezar como procedimiento es que todos los operadores todas las D que aparecen acá, yo las voy a transformar en M. Es decir, B sub 0, aquí está. En lugar de D a la N, voy a escribir M a la N. B1, B1, Dn-1, tenemos Dn-1, etcétera, etcétera. Solo cambié los operadores, las D, por M. Y ahora, como esta es una ecuación auxiliar, esta expresión que está acá es un polinomio. Entonces ya lo puedo trabajar como un polinomio. Y aquí sí ya podría decir yo, m a la potencia n, m a la potencia m, n-1, etcétera. Entonces ya generamos un polinomio. Es decir que sustituyendo sustituyendo las D, o sea, los operadores por una M, una variable auxiliar, yo transformo mi ecuación diferencial en un polinomio. Ya cuando lo tengo como un polinomio, pues se puede trabajar como polinomio y como tal, a la hora de trabajarlo, puedo encontrar raíces. Y cuando tenemos un polinomio, tenemos tres posibilidades de tener raíces. Las primeras, raíces distintas, es decir, que todas las raíces del polinomio sean distintas. Por eso les decía que es necesario que manejen o se recuerden de la división sintética. Por ejemplo, yo tengo un polinomio de grado 3. No hay ninguna fórmula fácil que nos permita resolver y encontrar las raíces. Entonces necesitamos hacer uso de la división sintética. Bueno, el primer caso entonces son raíces distintas. Es cuando todas las raíces son diferentes. Vamos a hablar de cómo vamos a utilizar estas raíces para resolver nuestra ecuación diferencial. Cuando tenemos raíces distintas, vamos a tener algo así. Una M1, donde M son las raíces, ¿no? Donde M es un número, M1, M2, M3, etcétera, dependiendo del grado del polinomio. Entonces las raíces acá van a estar representadas por un valor que en este caso le asignamos M1, M2, M3, M4. Aquí pueden ver ustedes que todas las raíces son diferentes. ¿Por qué? Porque les colocamos subíndices diferentes. Eso indicamos que son diferentes. ¿Qué hacemos? Entonces, el procedimiento, no voy a entrar a mucho detalle o explicaciones del por qué, porque no tenemos el tiempo, se nos está agotando el tiempo. Entonces, por cada una raíz que yo obtenga, voy a escribir una solución particular. Una y1 que va a ser igual a e elevado a m1x. Esta m1 es la primera raíz que aparece. Una solución 2 que va a ser y2 igual a e m2 por x. Y así
sucesivamente. Por cada una de las raíces yo voy a escribir una solución particular. Si se dan cuenta, en la última solución mn, la yn, la solución particular yn es igual a e elevado a mn por x. Entonces, estas raíces que estoy obteniendo acá, que son distintas, siempre que sean distintas, me permiten escribir soluciones particulares. Entonces, y1 elevado a m1x, y2 es igual a e elevado a m2x, etcétera, etcétera. Ya que tengo mis soluciones particulares, para cada una, correspondientes para cada una de las raíces, puedo presentar mi solución general. ¿Y en qué consiste la solución general? Y general es igual a C1, debo agregar una constante de integración por e elevado a la m1x, donde esta es la primera solución particular que tengo acá, más una C2, que es otra constante, por e m2x, que sería la siguiente solución particular. Es decir, yo voy a expresar mi solución general como la sumatoria de cada una de las soluciones particulares acompañadas de una constante, ¿verdad? Entonces, y esta solución general que estoy presentando acá es la solución de mi ecuación diferencial que estoy resolviendo. Es decir, si se han dado cuenta, no estamos integrando, no estamos aplicando ninguna técnica de integración, sino simplemente un procedimiento que nos permite resolver una ecuación diferencial lineal de orden n. Este es el caso para las raíces distintas. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces repetidas? Raíces repetidas es cuando se repite el valor de una raíz. Veamos qué hacer en este caso. Acá estoy colocando que M1 es igual a B, M2 es igual a B, M3 es igual a B. Es decir, todas las raíces aquí son iguales. ¿Qué hago en estos casos? Hay una expresión que dice que YK es igual a X a la K por E a la K por X. Bx, donde K va desde 0 hasta n-1. ¿Cómo interpretamos esto? De esta manera. Si se dan cuenta, miremos, analicemos lo que está pasando acá. Dice que la solución de esta general para cuando tenemos raíces repetidas va a ser igual C1 por E a Bx. Pues esto, si se dan cuenta, es lo mismo que la solución de raíces distintas, porque Y1 era igual a E, M1x, donde M era la raíz. Y lo mismo estamos haciendo acá. C1 a la Bx, es decir que aplicamos lo mismo que ya sabemos de las raíces distintas. Pero recordemos que las raíces aquí son repetidas. Entonces, si se dan cuenta aquí, C2 tendría que aparecer el mismo E en Bx. ¿Por qué? Porque es el mismo valor. Sí, lo colocamos con el mismo valor, pero agregamos una X. Eso nos hace la diferencia para indicar que estas dos están repetidas. Y así vamos agregando. Por cada raíz repetida que se va agregando, vamos a agregar una X. Es decir, que si aquí tendríamos que colocar la tercera solución particular, tendría C3, X cuadrado, E elevado a Bx. Entonces, cuando tengamos raíces repetidas, para indicar que una raíz es repetida, simplemente le agregamos una X a la expresión que ya veníamos trabajando. Entonces, y conforme vamos agregando las raíces, conforme se estén repitiendo las raíces, pueden ir apareciendo X cuadrado, X cubo, X cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el procedimiento para cuando tenemos raíces repetidas. ¿Qué otra forma se nos puede presentar de raíces en un polinomio? Cuando tenemos raíces imaginarias. Cuando tenemos raíces imaginarias, vamos a tener las siguientes raíces. Por ejemplo, M1 es igual a más I por B. M2 es igual a menos I por B.
¿Se recuerdan que que las raíces imaginarias se originan cuando tenemos la raíz cuadrada de un número negativo? Entonces, cuando tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, la solución es imaginaria. Pero también recordemos que cuando tenemos la raíz cuadrada nos genera dos respuestas, una positiva y una negativa. Por esa razón es que aparece más i por b y menos i por b. Entonces, las raíces imaginarias vienen en parejas, una positiva y una negativa. Y son producto o resultado de una raíz cuadrada. Entonces, ese cuidado tenemos que tener a la hora de obtener nuestras raíces imaginarias. ¿Cómo podemos representar la solución para nuestro caso de raíces imaginarias? Entonces, presentamos una solución particular, al igual que las anteriores, una y particular, una constante, una e elevado a ax, donde a es el valor de la parte real y coseno de bx, donde b es la parte imaginaria, más i seno de bx, que nos genera el correspondiente valor para indicar el negativo de la raíz. Es decir que cuando tenemos una raíz imaginaria vamos a tener dos soluciones. Una corresponde a coseno, la parte positiva, y una corresponde a seno, la parte negativa. Es decir que, como las raíces vienen en pareja, nosotros tenemos que presentar dos soluciones para las imaginarias. Entonces, es indistinto colocar coseno de bx o seno de bx en, en un orden específico. No afecta para nada. Si cada una de nuestras soluciones particulares va a tener coseno y seno, debe ir acompañada por e a la ax, donde a es la parte real. Si esta es una particular, ¿cómo voy a escribir mi solución general? Bueno, aquí presento otra solución 2, donde aparece e a la ax, coseno de x menos seno y seno de bx. Para presentar mi solución general, yo estaría escribiendo C1 e a la ax, es decir, la primera, más C2, la segunda. O sea, volver a reescribir las soluciones particulares. Esto es para que, para resolver para presentar la solución de nuestra ecuación diferencial de orden n con coeficientes constantes, homogénea además, ¿verdad? Veamos ejemplos, porque posiblemente los ejemplos nos, nos ayuden a entender, nos ayuden a ver que son procedimientos relativamente sencillos. Veamos raíces distintas y yo escribo la solución general acá. Veamos un ejemplo. Tenemos esta ecuación que dice la tercera derivada de y respecto de x menos 4 veces la segunda derivada de y respecto de x más la primera derivada de y respecto de x más 6y igual a 0. Primer paso y obligado, digamos así, es escribir la ecuación auxiliar. Acá tenemos la tercera derivada, yo escribo m cubo. Menos 4 veces la segunda derivada, yo escribo 4m cuadrado. Más la derivada de y respecto de x, yo escribo m y más 6. Mucho ojo, recuérdense o fíjense que la y no se escribe acá, ¿verdad? Solo vamos a escribir los diferenciales. Tercera derivada, m cubo. Segunda derivada, m cuadrado. Y la derivada m más 6. Ahora, ¿para qué escribimos esto? Porque esta ecuación auxiliar ahora para mí es un polinomio.
Y como polinomio tiene 3 raíces, porque es de grado 3. Entonces, aquí es donde yo les planteo recordarse de la división sintética o buscar algún mecanismo para resolver encontrar las raíces de este polinomio. No voy a desarrollar el procedimiento de división sintética porque llevaría un poquito de tiempo, pues voy a presentar la solución. Es decir que estas son las raíces de este polinomio que yo tengo acá. Menos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que vemos, qué característica vemos en estas raíces? Es que son distintas, ¿verdad? Menos 1, 2 y 3 son raíces distintas, son diferentes. Muy bien. Voy a omitir un paso para que vean que es bien sencillo y voy a escribir la solución. Entonces, y va a ser igual a ¿qué? Sería C1, ¿okay? M1 es menos 1 por X. Menos 1 por X. Ya estoy escribiendo la primera solución particular. Más C2 por M2 que vale 2, X. Más la tercera que sería más C3E potencia 3X. Y esta es mi solución. Con esto ya estamos dando solución a esta ecuación diferencial. Es bien sencillo. Entonces, esta es una solución que satisface a esta ecuación diferencial. ¿Podríamos comprobarlo? Sí. Tendríamos que derivar 3 veces esta función, restarle 4 veces la segunda derivada, sumarle la primera y sumarle 6 veces la función y podemos comprobar que es igual a 0. ¿Sí? Si alguien lo quiere hacer, pues obtenemos la igualdad a 0, ¿verdad? Lo único es que es un poquito de trabajo, ¿verdad? Un poquito de trabajo algebraico. Pero como pueden ver, ¿dónde está el máximo trabajo acá? Resolviendo el polinomio, ¿verdad? Si acá tenemos dificultad de encontrar las raíces del polinomio, no vamos a poder escribir la solución. Entonces, repasar división sintética. Veamos el siguiente caso, raíces repetidas, y escribo la forma que se escribe. Ahora ya nos dan la ecuación como una ecuación con operadores diferenciales. Paso obligado, escribir la ecuación auxiliar. En lugar de D4, M4, 7M cubo, 18M cuadrado, 20M, más 8. Nuevamente la Y no se coloca. Entonces tengo un polinomio de grado 4. Nuevamente división sintética. No voy a resolverlo y presento las soluciones. Acá la solución es una raíz 1 y 3 raíces 2. ¿Cómo escribimos esto? La raíz 1 no tiene ningún problema, lo escribimos como una raíz no repetida, como una raíz distinta. C1E 1X. La segunda raíz que ya la volvemos a escribir, como es la primera vez que se escribe, C2E 2X. Esta, la tercera raíz, sí ya tenemos que colocarle la X porque significa que ya estamos repitiendo una raíz. Y la tercera raíz, un X cuadrado que nos indica que se repite una tercera vez. Y esta es mi solución para esta ecuación diferencial que tenemos acá. Nuevamente se puede comprobar derivando 4 veces, restándole 7 veces la tercera, sumándole 18 veces la segunda, restándole 20 veces la primera derivada, más 8 veces la función, nos da 0. Y en el último caso, raíces imaginarias. Presento la forma en que se debe presentar la solución general. Y ahora tenemos la siguiente ecuación diferencial con operadores. Tengo Obligado, una pregunta. sí, Buenas noches. sí, buenas noches. ¿Podemos buscar las raíces directamente para hacer la división sintética con la calculadora? Sí, ¿O sí, tenemos claro. que ir probando raíz por raíz por raíz hasta que dé? No. Se pueden usar las herramientas necesarias para encontrar las raíces. Ah, bueno, gracias. Y en este otro caso, obligado,
las raíces, el polinomio, nuestra ecuación auxiliar, ¿verdad? Nos quedaría m cubo, m cuadrado, n, que corresponde a los operadores. Presentamos la solución, m menos 1, y una solución 2 más 3i, y 2 menos 3i, que serían las imaginarias. Escribimos nuestra solución, y es igual, nuestra solución es particular para esta raíz, que sería C1 e a menos x, menos 1 por x, ¿verdad? Y para estas dos, C2e a la 2x, porque 2 es la parte real, se da cuenta que es el exponente de e, y el ángulo del coseno es la parte imaginaria. Coseno de 3x, y C2e 2x, seno de 3x. Entonces, por cada imaginaria vamos a colocar un coseno y un seno. Y la parte real es la parte que va como exponente de e. La parte imaginaria, el número que acompaña a la i, es el que va acompañando a la x dentro de la función coseno y dentro de la función seno. Y de esta manera encontramos la solución de nuestra ecuación diferencial. Lo expliqué un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, como pueden darse cuenta ustedes, es un procedimiento bien sencillo para resolver ecuaciones diferenciales de orden n con coeficientes constantes y que además eh, es homogénea, ¿verdad?